Y abrazos y bendiciones a todos los que nos ven por Facebook, por YouTube. Comenzamos la enseñanza hablando la segunda lección de lo que son el propósito y el diseño del Señor. Edificando en el propósito y en el diseño eterno del Señor. Como ya hemos dicho y hablamos durante 5 lecciones, nosotros respondemos a un propósito y a un diseño eterno del Señor. Hablamos de lo que era un arquitecto, de lo que era un ingeniero. La vez anterior hablamos de lo que significaba ser un perito, lo que significaba el concepto apostólico y profético, no centralizado en la persona, no centralizado en la jerarquía, sino los apóstoles, los profetas, del punto de vista del fundamento, no son más altos en cuanto a jerarquía, sino en cuanto a revelación de aquellos que de alguna u otra forma son los que destraban, tienen peritaje para poder darnos luz en cuanto a la enseñanza. Pero ya quedó claro aquello. El problema es donde hemos tenido tanta decepción por el concepto, por el nombre asociado a la persona, son todos los problemas que usted y yo hemos tenido en la historia de la iglesia. ¿Y a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a no respetar un diseño. No sé si a usted le ha pasado cuando usted tiene una idea, tiene un diseño y usted quiere construir algo y alguien le quiere cambiar ese diseño. Alguien le dice, no, mira, yo creo que si tú este tabique lo haces con otra madera, te va a salir más barato. Y tú dices, yo no quiero más barato. No importa si tenga que gastar más, pero yo quiero respetar el diseño o el plano. Se lo digo de otra forma. Nunca le pasó a usted que compró un mueble, compró un escritorio y hoy en día se lo traen desarmado. Entonces usted tiene que armarlo en la casa y usted, los varones mayormente sabios en nuestra propia opinión, llegamos, tomamos las maderas, los tornillos y como a las 2 horas nos damos cuenta que el mueble viene malo. ¿Por qué viene malo el mueble? Porque nos sobran madera, nos sobran tornillos, nos faltan herramientas. No es que no es que sobren tornillos, no es que sobre madera, no es que nos falten herramientas. Lo que pasa es que no vimos el plano, no vimos el diseño. Hay un diseño, hay un plano que requiere ser respetado. Y usted y yo estamos llamados para respetar los diseños y los planos del Señor. Vamos a hablar 7 puntos en relación al diseño del Señor. Primero que todo, Génesis 1:26 es el número 1, usted lo tiene allí, dice que habla de la creación. Habla de la creación. Y nos dice que dijo Dios lo siguiente: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es la primera obra maestra de toda la creación hecha por Dios, por medio de la cual Dios extendería el cumplimiento de su propósito eterno en la tierra, la cual fue establecida, como lo hemos dicho, con un propósito y un diseño divino. ¿Qué hace Dios? Dios le entrega al hombre. Dios establece al hombre. Y al establecer al hombre, Dios le entrega aquella autoridad y aquel poder. ¿Cuál autoridad y cuál poder? De expresar fielmente aquello que Dios le estaba entregando. Vale decir, Adán iba a ser la expresión
de Dios allí en la tierra, en toda la dimensión que corresponde a los códigos del propósito y al diseño que Dios le había entregado. Entonces, Dios le entregó al hombre el diseño divino y le da su imagen y le da su semejanza. ¿Qué significa imagen y semejanza? Dice, la palabra imagen viene de un vocablo que es selem. Usted lo tiene escrito ahí en su estudio. Selem, imagen. Imagen se refiere a la presentación visual de una abstracción. Visual. Es decir, que el ser humano, en este caso Adán, estamos hablando de Adán, es la expresión visible de alguno de los atributos de Dios. Es la expresión visible de alguno de los atributos de Dios. Cuando ves en ciertas personas ciertos atributos divinos, esa persona es un resplandor, es la imagen de Dios. Semejanza viene de otra palabra que es la palabra demud. Y demud se refiere a alguien que llega a ser idéntico. Tiene un parecido con otra persona, pero no en su parte física, sino en la funcionalidad de esa persona. Entonces, para resumir eso, el hombre, en este caso Adán, era la única criatura que comparte cierta igualdad con Dios, su imagen y su semejanza. Es lo que nosotros somos en Cristo. Somos imagen, su representación, expresamos su vida, expresamos su naturaleza. Adán, después de la muerte espiritual, perdió aquella autoridad, aquella posición espiritual en la cual Dios le había puesto. Pero no perdió la productividad. Sin embargo, nosotros en Cristo todo ha sido recuperado. Por eso que es importante cuando decíamos en las clases anteriores, explicar el diseño desde el punto de vista de la historia, cómo se fue originando, cómo Génesis viene ahí vienen los genomas, el ADN, es la semilla. Todo lo que es sembrado en Génesis, nosotros lo vemos consolidado en Apocalipsis. El mismo río que nace en Génesis es el río que recorre toda la Biblia y termina en Apocalipsis. El árbol del Génesis es el mismo árbol de Apocalipsis, porque en Génesis está la semilla y después a lo largo de toda la Biblia uno finalmente ve consolidada la obra del Señor. ¿Qué obra del Señor? Una obra que fue diseñada antes de la fundación del mundo, solo que cuando Dios la terminó, valga la redundancia, en la eternidad, luego Dios la inserta en el tiempo. Y cada vez que Dios inserta algo en el tiempo, lo inserta como semilla. Cuando Dios te creó a ti, escucha esto, cuando Dios te creó a ti, cuando tú saliste del vientre de tu mamá y todo el mundo aplaudió, Dios no estaba pensando en ti. Dios estaba pensando en ese bebé que tú tienes en tus brazos, estaba pensando en ese hijo, en esa hija que ya lo ves crecido, estaba pensando en tus nietos, pero para que haya un nieto tiene que haber un padre, y para que haya un padre hay abuelos, padres y nietos. Vale decir, todo un recorrido de quizás décadas en las cuales tú te ves consolidado y ves a tus hijos, pero cuando tú naciste, Dios no solamente estaba pensando en ti. Dios siembra una semilla
para que en el tiempo se pueda consolidar su obra. En Génesis nosotros vemos la semilla, pero en la historia está a lo largo de toda la Biblia para que veamos finalmente materializada o consolidada aquella semilla que un día fue sembrada. Pero todo esto se gestó antes de la fundación del mundo. Por eso que Adán, el primer Adán, fue hecho a imagen y semejanza. Había expresión, había atributo en lo que Adán expresaba en representación de Dios. Y usted y yo, al nacer de nuevo en Cristo, al estar en Cristo, somos su expresión. ¿Qué expresamos nosotros? Expresamos su vida y su naturaleza. Vida de Dios, naturaleza de Dios, es decir, tenemos esas cosas que son divinas, vida de Dios y naturaleza de Dios, solo que no somos Dios. Hay semejanza, imagen, resplandecemos, semejanza, hay atributos en Dios que también los tienes tú y yo. Es decir, hay un parecido. ¿Por qué amamos nosotros como Dios? Porque tenemos su vida y su naturaleza. Hay una parte de Dios en cada uno de nosotros que tiene que ser expresada a esta humanidad. Oh, esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Esto no es doctrina. O sea, no es solamente que yo le haga un examen y usted apruebe con un 7. Que bueno, aprendí doctrina básica. No, eso está bien. Me parece correcto que en cada una de nuestras congregaciones tengamos un manual, un libro y que usted apruebe. Y el primer, segundo, tercer nivel. Pero usted comprenderá o entenderá que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra dimensión. Estamos hablando que usted y yo, en Cristo, recuperamos esa autoridad expresada en vida y naturaleza, en imagen y semejanza del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? A ver. Dice Romanos, Adán después de su muerte espiritual, ya lo dije, Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En el primer Adán se perdió el diseño, como hijos creados, pero Dios no renunció a su propósito, pues el postrer Adán se recuperó el diseño como hijos engendrados. En Adán fuimos creados. Mira, en Adán fuimos creados. En Abraham fuimos llamados. Pero en Cristo fuimos engendrados. Las nuevas criaturas no son creadas del barro. No es un llamado solamente. Un llamado profético. En Abraham fueron hechas todas las cosas. ¿Ya? Pero en Cristo, a Abraham se le dio la promesa de la simiente, de la semilla. Abraham tuvo una palabra de una simiente, de una semilla que iba a venir. Y él caminó por esa esperanza, caminó por esa promesa, caminó por esa palabra. Él vio una ciudad, en su horizonte él veía una ciudad. Nunca se abrazó, nunca entró a esa ciudad, excepto una vez que Cristo muere y desciende a las profundidades, dice la Biblia, tomando cautiva la cautividad. Allí dice que les predicó y Abraham y toda la gente del Antiguo Testamento tuvo un encuentro personal con Cristo. En Adán fuimos creados, en Abraham fuimos llamados, pero las nuevas criaturas en Cristo son engendradas. Eso es glorioso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8:28. A ver, nosotros por lo general terminamos el texto bíblico allí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero continúa diciendo, esto es
a los que conforme a su propósito. Recuerde, propósito responde a la eternidad. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Antes de cuál antes? ¿Antes de qué Dios nos conoció? Aquí hay un misterio que tiene que ver con la eternidad. Estamos hablando de propósito. Por lo mismo, mis amados, cuando usemos palabras que ya hemos enseñado, cuando comprendemos, recuerde, comprensión, cuando los sentidos espirituales son abiertos y no nos detenemos solamente en lo sistemático de lo que es la doctrina, que es 1, 2, 3, 4, que es el fundamento y la base, por cierto. Pero cuando entramos en la dimensión espiritual y comprendemos propósito nos va a llevar en el tiempo y en el espacio, vale decir hoy, en el momento que estás viviendo. Si comprendes propósito, vas a entender que todas las cosas, buenas y malas, ayudan a bien. ¿Por qué ayudan a bien? Ayudan porque has comprendido propósito, porque propósito responde a la eternidad. Antes Dios te conoció, te predestinó. Antes que fuese todo lo que está ocurriendo, ya Dios te conoció y te predestinó para estos días. Pero no te detengas en el día cronológico, porque en el día cronológico puedes llorar. En el día cronológico hay días y hay noches. En el día cronológico hay tormentas. Pero en el día del Señor, que es la eternidad, comprendes que todo esto, el llanto, el dolor, el virus, las lágrimas, todas las cosas, ayudan a bien a los que conforme a un propósito hemos sido llamados. ¿Cuántos comprenden hoy que Dios te llamó y que lo que estás pasando, lo que hayas pasado, toda de alguna u otra forma, tiene como finalidad formar el carácter de Cristo en ti? Cosa que su semejanza y su imagen pueda resplandecer a través de ti. Y la base de la autoridad de la imagen y semejanza de Dios está en esa posición que tenemos en Cristo. Lo vuelvo a decir. Por eso que respondemos en base a qué? A su vida y a su naturaleza. Eso es glorioso para cada uno de nosotros. Sigamos avanzando. El segundo que aparece acá, ya vimos a Adán, ahora hablemos de Noé. Estamos hablando de diseño. Decíamos entonces que Adán muere espiritualmente porque se salió del diseño del Señor. La única orden para Adán era que de todo árbol él podía comer. Y la excepción fue justamente la que él violentó, que era no comer del árbol del conocimiento. Y él muere espiritualmente, se sale de esa base de autoridad y aunque no perdió la reproducción, sí perdió la vida y la naturaleza de esa reproducción. Lo que se reprodujo en Adán son la base que es el patrón de lo sensorial, pero no lo espiritual. En Noé, en Génesis capítulo 6, versículo 13, dijo pues Dios a Noé. Siempre Dios aparece hablando. Escucha esto. Siempre Dios aparece hablando. Y dijo Dios a Noé. Siempre Dios, en el diseño, acostúmbrate a oír, porque cuando Dios habla, Dios crea. Su hablar es su crear.
en el hablar de Dios y en su crear es un todo indivisible. Cada vez que Dios habla, Dios crea. Cada vez que Dios está creando es porque Dios está hablando. Su hablar es su crear. No hay separación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hay intermedio, no hay vacío. Dios no se equivoca. Por eso sus diseños son perfectos. Siempre. Y todo esto que estamos conversando, evidentemente que tiene que ver con el propósito y el diseño que Él tiene con su iglesia. Entonces, en Génesis dice, y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. En Génesis 6:17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Aquí hay un primer plano o un primer caso del diseño ordenado por Dios para que el hombre lo ejecute, que tiene que ver con el arca de Noé. Para que haya un diseño, una idea de Dios, antes que haya un arca, primero tiene que haber un Noé. Antes que haya un tabernáculo, primero tiene que haber un Moisés. Y así es sucesivamente. Todo lo que Dios diseña, planifica, lo encapsula en la mente de un hombre. Usted y yo encapsulamos una visión, pero estamos hablando de un proyecto, de un diseño divino, de una visión divina. Las visiones divinas no alimentan los caprichos humanos, ni siquiera satisfacen deseos nuestros. Todo lo nuestro empieza y comienza en Dios. Por eso que es importante refinar el oído. Y dijo Dios. Entonces, aquí en este versículo vemos varias cosas. La orden, ¿cuál es? Hazte un arca. Luego, los materiales. Le explica el tipo de madera, calafateada con brea. Lo segundo, la forma. Lo tercero, la forma. Lo primero es la orden. Hazte un arca. Lo segundo son los materiales. Lo tercero, la forma. ¿Cómo debía ser el arca? Tenía puerta, ventana, 3 pisos, una pequeña luz. Lo cuarto, las medidas. Longitud, 300 codos. El ancho, 50 codos. El alto, 30 codos. Lo quinto, el propósito. Perseverar a Noé, su familia y los animales, protegerlos a todos ellos del diluvio. ¿Me explico bien? Repito, 5 cosas en aquel diseño. La orden, Dios fue claro con la orden, específico. A ver, no queda, a ver, mira, la orden de Dios, los diseños de Dios, no quedan a la imaginación nuestra. Es que yo creo que Dios me dijo tal o cual cosa. No. Fue claro. ¿Qué fue lo que le dijo? Hazte un arca. ¿Usted recuerda en el monte de la transfiguración? Que también Dios habló. Y a un lado estaba Moisés. Y a otro lado estaba Elías. Que representa la ley, representa los profetas. ¿Usted recuerda la historia? Y se abre el cielo, se escucha una voz. ¿Y qué dice la voz? Este es mi hijo,
Punto. A él oíd. Le está diciendo al resto, cállense, a partir de ahora todo está fundamentado en base a la voz de mi hijo. O sea, no queda a la imaginación ni a la interpretación de nadie. Hazte el arca Noé, número 1. Número 2, estos son los materiales. Número 3, esta es la forma. Número 4, estas son las medidas. Número 5, ¿cuál es la idea? El propósito es que tú, tu familia y los animales se entren, cierren las puertas porque viene un diluvio. No hay más diseño. No hay otro diseño. Aparentemente, esta frágil embarcación no podría resistir la magnitud del diluvio. Pero, ¿cuál es la gracia? ¿Por qué iba a preservar en el tiempo? Porque es un diseño del Señor. Y un diseño que responda a los patrones de Dios es mucho más poderoso que un patrón de ingeniería como lo es el Titanic, que responde a patrones humanos. Por eso que es importante que todo lo que tú comiences, lo comiences bajo el fundamento del diseño y el plan de Dios. Todo lo demás, especular, todo lo demás, la imaginación, el que yo creo, es que esto, que esto otro, que no es así. No es así. No te unas a yugo desigual, es que yo creo que si lo llevo a la iglesia, él se va a convertir. Pastor, yo creo que si a esta niña la llevo a la iglesia, ella va a conocer. Por favor, mira, eso yo lo he escuchado, con todo el respeto que me merecen, lo he escuchado 50.000 veces. Una jovencita con talento, que ama al Señor, se enamora de un muchacho, un buen muchacho porque él come del árbol de la ciencia, del bien y del mal, por lo tanto sabe lo bueno y sabe lo malo, pero la base de su autoridad no es Cristo, y si no es Cristo hay una muerte espiritual, existe, y como existe solamente se guía por los sentidos naturales. Si tiene buena educación, si tiene buena formación familiar, eso es otro tema. Pero su naturaleza no responde a los patrones divinos. Por favor, eso puedes extrapolarlo a todas las circunstancias, a todas las experiencias que nosotros tenemos cuando queremos responder a las expectativas de Dios en base a una expectativa que yace y nace en el hombre natural. El hombre natural no conoce, no percibe las cosas del Señor. El diseño es así, es inalterable, y esto, por favor, trata que Dios te hable a esta hora de la noche y lo puedas llevar a todas las áreas de tu vida. Cuando Dios dice, no ames al mundo, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, yo no creo que Dios esté equivocado. Lo que sucede es que seguramente la interpretación que nosotros le damos es una interpretación quizás legalista, satanizamos las cosas. No, Dios no está pensando en ti, Dios está pensando en que aquello de alguna u otra forma te va a traer perjuicios, problemas en el mañana. O sea, Dios no quiere que tú dejes a tus amigos, Dios no quiere que tú dejes amigos que tienes en tu trabajo, amigos de tu niñez, de tu adolescencia. Pero ¿qué dice el diseño? El diseño dice, no se conviertan, que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Es decir, sin tener que alejarte de ellos en el sentido emocional, pero tu fundamento es espiritual, lo que tú haces en ese fundamento de estar posicionado en Cristo, tú respondes a una naturaleza distinta que viene de Dios en vida y naturaleza. Entonces lo que tú vas a hacer, no vas a permitir que ellos te ganen a ti, sino que tú los vas a trasladar en el Señor de esas tinieblas e ignorancia en la cual se encuentran al reino de la luz. Tú estás respetando el diseño divino. No hagas sociedades con mundanos.
No quiero seguir en aquello porque creo que todos estamos comprendiendo. Solo te estoy diciendo que aunque la embarcación parece frágil, aunque te veas débil exteriormente, que te puedan decir, sabes, te ves tan débil, hablas tan poco, eres tan tímida, eres tan introvertido, capaz que te vaya mal. No, te pueden decir mucho aquello, porque tu imagen externa es una imagen frágil frente al Titanic. Estoy hablando del arca de Noé. El arca de Noé es frágil, pero responde a un patrón divino. El Titanic responde a una ingeniería, responde a una arquitectura fundamentada en el mundo. Todo lo que nace de Dios vence al mundo. ¿Me están escuchando? Entonces, ese era el punto con Noé. Es decir, un arca que responda a los diseños del Señor. Inalterable. A ver, ¿qué habríamos hecho nosotros con el arca? Respondamos, por favor. Nosotros hubiésemos estado dentro del arca y ya le hubiésemos cambiado algunas cosas en el interior. Ya no es el arca de Noé, le habríamos puesto a lo mejor el arca del pacto, le habríamos puesto el arca de la fe, le habríamos puesto algo que se identifique más con nosotros. La iglesia de la fe profética, algo que se identifique conmigo como el pastor. La iglesia fiel a la doctrina. Ha notado todos los nombres. Yo a veces, disculpen que se lo diga, pero a veces me río de los nombres maravillosos. La imaginación que tenemos nosotros para colocar nombre a las congregaciones. Es cuestión de que usted recorra allí en su ciudad donde se encuentra y recorra los pueblos, las poblaciones, los lugares, la cantidad de congregaciones y cuál de todas las congregaciones tiene más nombres más. La idea es diferenciarse de esa congregación que está en la esquina. Esa iglesia se llama la iglesia de la fe profética y este otro hombre le pone la iglesia de la fe profética llena del Espíritu Santo. Y uno dice, a veces el nombre de la congregación es más grande que el mismo lugar. O sea, sigue la vuelta todo el nombre, el letrero. Nosotros le habríamos cambiado el nombre al arca de Noé. Habríamos cambiado por dentro, habríamos cambiado el púlpito al centro, habríamos cambiado la silla, voy a cambiar las bancas por silla, voy a cambiar las sillas, le voy a colocar cuero, y habríamos transformado el diseño de una forma como responder a lo siguiente, que si el Señor viniese hoy y viese a su iglesia y el Señor nos muestra los planos, el diseño, y uno diría, esto no se parece a la iglesia, esto no responde al diseño. ¿Qué tal si lo llevas a tu vida personal? ¿Qué tal si lo llevas a tu vida personal? Y te ves hoy y viene el Señor y te muestra el diseño y el plano de lo que Él un día propuso para ti. ¿Te pareces a ese diseño? ¿Te pareces a ese plano? Algunos dirían, pastor, o le dirán al Señor, Señor, lo que pasa es que me puse a estudiar, se me fueron los años. Después me fue mal en la universidad y me puse a estudiar otra carrera. Me casé con la mujer equivocada, me casé con el hombre equivocado, me fui a la ciudad equivocada, al país equivocado, tuve que empezar de nuevo y quizás muchas veces has empezado de nuevo, pero la pregunta aún está sin responder. ¿Qué tan lejos estamos? Y permítame no excluirme, sino humildemente incluirme en este punto. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de aquel diseño?
Por eso es que el apóstol Pablo dice que cada cual debe mirarse a cara descubierta, a ver al espejo. El espejo es el diseño. El espejo nunca te va a mentir. No miente, la palabra no miente. Allí está el diseño. ¿Qué tan lejos? ¿Cuántos años han pasado? De cuando oíste esa voz, que fue la voz que escuchó Noé. Y la orden fue específica. Y vamos a seguir hablando el punto. Por eso es que tú siempre te vas a encontrar, ahora estamos en el punto 3, hablemos de Moisés, volvemos al punto. Palabras que ya la hemos tocado durante todo este tiempo. Diseño, planos, propósito. Aquí hay una nueva obra que Dios le muestra a Moisés. Razón por la cual Dios a Moisés lo preservó. ¿Te recuerda la historia de Moisés? No es mi afán contar historias de la Biblia, porque relatos que usted y yo conocemos, eso hace mucho más fácil la enseñanza. Pero Moisés no debería estar vivo. Moisés fue lanzado al Nilo, al río Nilo, infectado de cocodrilos. Usted sabe la historia. Su mamá terminó criándolo de igual manera. Dios preparó todo. Él debería estar muerto. Dios lo preservó, Dios lo cuidó, Dios cuidó el arca, Dios preservó el arca. Dios, escucha esto, Dios cercó el huerto para que Adán y Eva entren. O sea, Dios tiene formas de hacer las cosas. Protegió el huerto, nadie más entra al huerto. El huerto es un tipo de Cristo. ¿Me explico bien? Por eso es que nosotros estamos en el huerto, estamos en Cristo, pero hubo una cruz de por medio. Dios preservó el arca de Noé. Nadie más puede entrar al arca. Nadie más pudo entrar. Dios preservó a Moisés. O sea, Dios te ha preservado. A lo mejor ni tú ni yo deberíamos estar acá. Deberíamos estar vivos. Ni tú ni yo deberíamos en este instante, quizás, mira, en el mismo lugar donde Dios a ti te libró, personas ya no están. Tú saliste de un hospital. Hubo gente que nunca salió del hospital. Tú fuiste librada de un cáncer. Hay gente que se fue simplemente. Tienes que hacerte las preguntas correctas. Respondes a un propósito. Ese es el llamado nuestro. Reencontrarnos, conectarnos con el llamado y con el diseño eterno, no con las vivencias pasajeras. Te puede ir bien, te puede ir mal, pero seguimos siendo peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces, palabras claves que se encuentran en el relato de Éxodo: diseño, lo segundo, lo que yo te muestre, lo tercero, así lo harás. ¿Cuáles son? Diseño, lo que te muestre Moisés, y aquello que te muestre, así lo haréis. Éxodo 25:9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Notas que el patrón es el mismo? ¿Cuál es? Dios le muestra el diseño, el hombre encapsula ese diseño y Dios le dice: listo, así lo haréis. Ahí está el mapa, ahí está el diseño, ahí está el plano, está clarito, está específico, no te salgas de ninguno de esos patrones. Eso es, siempre ha sido así. Desde el principio, a través del Génesis, del Éxodo, en toda la Biblia. Usted sabe cuándo comienzan los problemas. En Éxodo capítulo 40, ya Dios le da más detalle, le dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Ya estamos al final ahí ya, capítulo 40 de Éxodo. En el capítulo 25 Dios le da la instrucción, le da todos los detalles minuciosos. ¿Cuáles materiales? Los muebles, el oro, la plata.
le habló del sacerdocio, le habló de la vestimenta, de la gloria Shekinah. Dios le habló de todo. Y cuando acabó la obra, dice, y una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Versículo 35 dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿De qué estoy hablando? Mira cómo Dios le pone ese sello profético, consolida su obra, porque Moisés nunca se salió de los parámetros. Parece que mi abuelita y mi mamá tenían razón cuando yo estaba pequeño. Ellas siempre extraían el versículo bíblico, que a veces suena a palabras de buena crianza, pero me decía, mijito lindo, en la obediencia hay ganancia. ¿Cuántos creen que es así? En la obediencia hay ganancia. ¿Cuántos de nosotros ya crecidos nos dimos cuenta que no habíamos sido obedientes? Y no hubo ganancia, por cierto, no hubo ganancia. En el tabernáculo del Antiguo Testamento nos provee una revelación integral y completa de lo que es Cristo, quien es la cabeza, pero también del Cristo corporativo que es la iglesia. No es que hayan dos Cristos, yo lo defino Cristo individual y el Cristo colectivo. Estamos hablando de la cabeza y del cuerpo. Pero comprendamos esto. No es que hablemos de dos Cristos. Cuando yo hablo de usted, yo no puedo separar la cabeza del cuerpo. Yo no estoy hablando de dos personas. Si está Juan, por ejemplo, ahí. Yo no digo Juan cabeza y Juan cuerpo. No se entiende que la cabeza y el cuerpo es uno solo. ¿Correcto? Pero nosotros tenemos un Cristo individual. El Jesús de Nazaret, que dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué no tiene dónde recostar su cabeza? Porque la cabeza, para ser recostada, esa es una señal profética, por favor, conéctate con esto. La cabeza necesita el cuerpo. Esa no es doctrina franciscana, que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza porque es pobre y Jesús dormía en las calles. No, por favor, no nos equivoquemos en eso, no nos perdamos. No nos perdamos. Lo que Jesús menos tenía era pasar pobreza ni miseria. De hecho, tenía un tesorero, Judas. Pero no es el punto que estoy conversando. Solamente decir lo siguiente. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La cabeza, es decir, el Cristo individual, necesita un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Entonces, hay una visión de un Cristo individual, Jesús de Nazaret, pero también de un Cristo corporativo, que es el nuevo hombre, el cual tiene como representación a su iglesia. Usted y yo, en vida y en naturaleza, en imagen y semejanza, le expresamos a Él. Lo digo de otra forma. Cuando habla del fruto del Espíritu, es la expresión misma del carácter de Cristo aquí en la tierra. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esas son las expresiones en el día a día, en la vivencia del Cristo corporativo, de su iglesia, usted y yo. Y cuando la gente se fija en eso, en el día a día, en tu trabajo, en tu familia, en tus vecindarios, en la universidad, donde quiera que tú estés, la gente dice, no usan las palabras imagen y semejanza, pero dice, ¿sabes? Algo distinto hay en esa persona. Algo diferente hay en ese hombre. Su mirada distinta, su forma de ver las cosas es diferente a los demás. Entre líneas, lo que están diciendo, pero no lo saben decir, es esa persona, es la expresión en vida y en naturaleza, en imagen y semejanza
de Dios. Esa persona eres tú. Esa persona eres tú. Somos la iglesia. Y los tipos en figuras o sombras, como lo era el huerto, como lo era el arca, como lo es el tabernáculo, evidentemente es tipo y figura de lo que es la iglesia. Son fotografías. Cuando tú tienes la revelación de Cristo en tu vida, ya no necesitas la fotografía, porque ya tienes la realidad. Cuando tú llegas a tu casa y está tu familia, mientras estuviste ausente de casa, 1 mes, 2 meses o 3 o semanas, tienen la foto de tu esposa, tienen la foto de tus hijos, tienen la foto de tu pareja. Pero sabes, entre tanto, no estás con ella, no estás con él, no estás con ellos. La fotografía es importante y es trascendente. Pero cuando los ves, ¿para qué quieres seguir contemplando la fotografía si los tienes a ellos? Mientras la revelación escúchame esto, mientras no nos sea revelado del todo el diseño eterno de Dios, vamos a seguir viendo las sombras, los tipos y las figuras. ¿Por qué mucha gente hoy en día ha hecho caos al no poder juntarse un domingo? Todos necesitamos congregarnos un domingo, por cierto, por favor, para que no me malinterprete. Pero hoy día tú y yo tenemos claridad que la iglesia trasciende lo físico, lo natural, el riel del tiempo y el espacio. La iglesia celestial porque responde a patrones celestiales. Y nosotros estuvimos por mucho tiempo con patrones almáticos y emocionales. El que me toquen, el que me abracen, el que oren por mí, el que me echen aceite. Y todas aquellas cosas evidentemente son sombras, tipos y figuras de una realidad espiritual que es Cristo. El cuerpo de Cristo trasciende lo natural porque transita en otra dimensión. Son las 9 de la noche, me estoy pasando, les quiero dejar un gran abrazo, por favor, sigan estudiando, hagan las preguntas que ustedes requieran y necesiten, oren por sus pastores, oren por nosotros, un gran abrazo, saludos desde acá, desde la comuna de la Florida, Santiago de Chile, abrazos y bendiciones a Chile y al mundo. Saludos.